El presente video tiene fines educativos y su principal objetivo es el análisis práctico del foro de la unidad 2 de la materia práctica forense, fiscal y administrativa. Entonces, a través de dicho análisis vamos a ir desmenuzando el planteamiento del problema, los hechos, los preceptos y criterios jurídicos violados dentro del caso y también se añade una breve crítica jurídica y una propuesta de solución em, que obviamente viene de quien graba el video, una alumna de dicha materia. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el planteamiento del problema. En este caso, se nos habla de que se interpone una denuncia por responsabilidades administrativas contra el magistrado N, por privacidad, pues obviamente no compartimos sus datos, en su carácter de titular de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, y esto es por faltas administrativas graves consistentes en desvío de recursos, abuso de funciones, tráfico de influencia y las que resulten de los artículos 54, 57 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El caso a su vez incluye, bueno, pues todas las pruebas, todas las evidencias y ciertos recursos de los que se valió la autoridad para proceder con dicho caso. Entonces, en general, el planteamiento es la interposición de esta denuncia. Se aborda un poco también por qué y cómo fue que llegó a estas instancias. Muy bien. Si hablamos de la narración de los hechos, vamos a ir señalando que desde el año 2022 se promovió un juicio contencioso administrativo en contra del acuerdo deducido de un recurso de reclamación, donde el magistrado indebidamente admitió a trámite la demanda de nulidad y ordenó se corriera traslado a la autoridad demandada, que hoy es demandante, para formular contestación. La autoridad entonces interpone un incidente de incompetencia, ya que no corresponde a la Sala Constitucional conocer y resolver el juicio contencioso administrativo, sino que está reservado al Tribunal de Justicia Administrativa según el artículo 111. El magistrado también resuelve el incidente afirmando que sí tiene competencia y se apoya para esto en el amparo directo en revisión 5263 2016, donde se irrogan las atribuciones constitucionales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, estamos hablando del Estado de Quintana Roo, y también a su vez desestima el artículo 116 de la Constitución. Llama la atención durante el caso que no es la primera ocasión que dicho magistrado admite juicios que no le corresponden, violentando la función, y esto es coincidente con que dichos casos han sido promovidos por el mismo abogado. Se habla también de una sentencia declarada por el magistrado en una fecha previa a la entrada en vigor del sistema de precedentes judiciales del Poder Judicial de la Federación, lo que alude a la contravención a la legislación federal y también contrapone al sistema anticorrupción de la Constitución local. Por lo tanto, se solicita a la comisión ser autoridad investigadora y, desde luego, la suspensión temporal del servidor. Muy bien. Yendo hacia los preceptos jurídicos y criterios judiciales violados, bueno, primero me gustaría mencionar las faltas administrativas que se señalan de dicho magistrado. Como sabemos, está la de desvío de recursos públicos, sustentada en el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se establecen las sanciones que pueden imponerse a los servidores públicos que incurren en responsabilidades administrativas graves. Estas sanciones pueden incluir pues la destitución, la inhabilitación, la multa, la restitución, la reparación integral. Y también dichas sanciones solo pueden imponerse luego de haber seguido el debido proceso y garantizar el derecho de audiencia y defensa del servidor público involucrado, que es justamente lo que se está siguiendo durante esta denuncia, y que también estas sanciones pueden ser graduales, es decir, que pueden ser impuestas de forma individual o combinada según las circunstancias del caso. Este artículo también busca prevenir y sancionar las conductas irregulares de los servidores públicos, promoviendo así la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público en general. Y también está el de abuso de funciones, fundamentado en el artículo 57 de la misma ley,
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se establece la obligación de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial de interés y fiscal en los términos que establece la ley. Y esta obligación es una medida de transparencia y rendición de cuentas que tiene como objetivo evitar los conflictos de interés y prevenir la corrupción en el servicio público. La declaración patrimonial tiene como finalidad conocer el patrimonio del servidor público, es decir, sus bienes, derechos y obligaciones. La declaración de intereses tiene como objetivo conocer los intereses, actividades y relaciones que puedan influir en el desempeño de su cargo. En este caso, bueno, pues hablábamos un poco del abogado que estaba ahí, como una coincidencia que se usa como prueba para deducir los actos ilícitos en los que está incurriendo el magistrado. Y la declaración fiscal tiene como finalidad conocer el cumplimiento del servidor, pues de sus obligaciones fiscales en general. Quizá esto no atañe tanto al caso, pero sí es importante mencionar que la presentación de estas declaraciones es una obligación legal y que el incumplimiento de esta obligación puede tener consecuencias graves, lo cual hace que, en resumen, este artículo establece la obligación de los servidores públicos como una medida de transparencia y rendición de cuentas en general. Entonces, estas son las faltas en las que está incurriendo, pero también hay otras dos muy importantes, que son, primero que nada, la de la supremacía constitucional, que sabemos es un principio fundamental del derecho constitucional que establece que la Carta Magna o Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico de un país y que todas las demás normas jurídicas deben estar en consonancia con ella. O sea, en otras palabras, la Constitución es la ley fundamental del Estado y establece los principios y los valores que rigen la organización y y el funcionamiento del gobierno, de las instituciones, de los derechos y de los deberes de las personas. La supremacía también implica que los jueces y las autoridades públicas deben aplicar las leyes y los reglamentos de acuerdo con los principios y los valores establecidos en la Constitución. Si una ley o un reglamento es incompatible con la Constitución, los jueces podrían declararla inconstitucional y dejarla sin efecto. De esa manera es como se protege la Constitución como una norma fundamental del ordenamiento jurídico. Y esto nos lleva al punto en el que se habla de el amparo que usa el juez para, para respaldar su competencia. Nos podría también guiar a la pregunta, ¿un amparo es superior a la Constitución? Y obviamente vamos a responder por este principio de supremacía del que hablábamos, que un amparo no lo va a hacer, sino que es un recurso jurídico que tiene como finalidad proteger los derechos humanos y las garantías individuales. Entonces, un amparo solo puede ser otorgado si se demuestra que un acto de autoridad viola algún derecho o una garantía individual protegido por la Constitución o leyes. Entonces, estamos hablando de un recurso jurídico que tiene como finalidad garantizar la observancia de la Constitución, no pasar sobre ella. Ujú. Y bueno, eso correspondiente al amparo que usa para respaldar la competencia, que también nos llevaría pues, a la definición en sí de la competencia, y de la competencia que se viola cuando un juez o un magistrado tiene un interés. En general, en derecho, la competencia es la facultad o la jurisdicción que tiene el juez, el tribunal o una autoridad administrativa para conocer y resolver un asunto. La competencia se establece a través de la ley basada en factores como materia, territorio, cuantía, función y jerarquía. En, pues en resumen, la competencia es la atribución legal que tiene autoridad para conocer y resolver de un asunto en particular. Entonces, ¿qué competencia se está violando cuando el juez, el magistrado, tiene un interés particular? Pues que en este caso suponemos deviene de la corrupción. Bueno, cuando un juez tiene un interés personal, en su caso o en los casos que está resolviendo, se viola el principio de imparcialidad, que es una de las competencias fundamentales que se deben respetar en cualquier proceso judicial. Y la imparcialidad es la garantía de que el juez resolverá el caso basándose únicamente en la ley y en los hechos presentados, sin influencias externas, sin intereses personales. Además, pues cuando un juez tiene un interés personal en el caso, también se viola la competencia de objetividad, que es una
obligación de los jueces en la que se mantiene una actitud de neutralidad frente a las partes y los hechos que se presentan en el proceso judicial. Cuando se violan estas competencias, pues se afecta gravemente el derecho de las partes a un juicio justo y se pone un riesgo, pues se pone en riesgo la integridad del sistema de justicia en conjunto. Por esta razón es tan importante que los jueces se mantengan objetivos e imparciales y que tienen tantas prioridades dentro de, pues, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y bueno, también durante esto estamos observando la corrupción. Y la corrupción viola varios preceptos constitucionales, como el principio de legalidad, la igualdad ante la ley, la transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad y la probidad. La Constitución política establece, bueno, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece en su artículo 113 que todos los servidores públicos tienen la obligación de desempeñar sus cargos con estricto apego a la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que la función pública exige. Además, la corrupción vulnera el derecho humano a un gobierno honesto y transparente. Esto también está reconocido en el artículo 6 de la Constitución y también por obviedad el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 1 o en el artículo primero de la Constitución. Ujú. Bueno, también sabemos que la corrupción en general contraviene varios principios democráticos y pues estamos hablando de un delito que atenta contra la integridad en general de la administración pública y la sociedad. Yendo hacia la crítica jurídica, me gustaría iniciar con esa parte, justamente dándole seguimiento a la corrupción. Estamos hablando de que no solo es un delito, de que está afectando la integridad de la administración pública, de la sociedad y vulnera diversos preceptos constitucionales y derechos fundamentales. Quizá en la parte anterior hablaba un poco de cómo los magistrados tienen en este sentido una preferencia durante la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero a lo que me refería es que sus trabajos, por el índole en el que se desarrollan, pues deben ser bastante pulcros y bastante también em, controlados, por así decirlo. Me gustaría aquí también hablar un poco del sistema de precedentes judiciales del Poder Judicial de la Federación. Este es un mecanismo mediante el cual se busca garantizar la unidad, la coherencia y la consistencia en las decisiones que toman los jueces y los tribunales federales en todo el país. O sea que básicamente, este sistema consiste en que las decisiones tomadas por los tribunales superiores se convierten en precedentes obligatorios para los tribunales inferiores. Y de esta manera, los jueces y magistrados deben seguir las decisiones previas de tribunales superiores en casos similares. Su objetivo, a mi parecer, es el de lograr que las decisiones judiciales sean más predecibles y consistentes, o sea, que exista una mayor certeza jurídica. Y pues también en México este sistema de precedentes judiciales se ha venido consolidando a través de distintas reformas legales y decisiones de la Suprema Corte. Menciono esto por el simple hecho de que nosotros sabemos que los magistrados deben estar regidos por ciertas formas de preceder, de proceder, perdón. Estamos hablando también de que básicamente, cuando se violan las competencias de los jueces o de los magistrados, estamos fallando a la objetividad, a la imparcialidad y violando derechos básicos, garantías que tienen los humanos, los seres humanos mexicanos y que están completamente, pues definidos en la Constitución. Ujú. Básicamente, también me gustaría aquí añadir que, pues, el magistrado, como miembro del Poder Judicial, debe actuar con imparcialidad, con objetividad, con independencia y una ética profesional intachable durante el ejercicio de sus funciones.
porque pues dentro de sus principales obligaciones y responsabilidades está obviamente conocer y aplicar la Constitución, las leyes, resolver los casos que les sean asignados sin discriminación alguna, con equidad también, aparte de la imparcialidad, debe garantizar el respeto a los derechos humanos y debe fundamentar y motivar sus decisiones de manera clara y concisa y también congruente, que es lo que no está haciendo al interponer dicho amparo. Básicamente, lo más importante es actuar con integridad, honradez y transparencia durante el ejercicio de sus funciones. Y a pesar de que ellos están sujetos a un estricto régimen de responsabilidades y sanciones, pues los órganos de control interno y externo tienen un papel fundamental en la supervisión y el desempeño de dichas funciones. Aquí me gustaría también añadir, pues, ¿qué puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los magistrados no incurran en la corrupción? Y a pesar de que no tiene la facultad de controlar directamente la conducta de los magistrados o a su vez evitar que sean corruptos, se pueden tomar diversas medidas que garantizan la integridad del Poder Judicial y que previenen la corrupción en el desempeño de la función judicial. Por ejemplo, entre estas medidas se encuentran el establecer y aplicar criterios judiciales claros y consistentes en la interpretación de la ley y la Constitución, el supervisar y controlar la actuación de los tribunales inferiores, sancionar a los magistrados o jueces que cometan actos de corrupción o violen la ley o la ética judicial, que es a lo que acudiríamos en este caso, promover la formación y la capacitación continua de magistrados y jueces para que conozcan y apliquen adecuadamente la ley y la ética judicial. Muy importante, pues empezar desde la educación, que siempre va a ser el apoyo principal para obtener buenos resultados. Y claro está, fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial mediante la implementación de mecanismos de control interno y externo, publicación de información relevante y, en general, la participación de la sociedad civil en la supervisión del desempeño de los jueces y magistrados. Así que, si bien no es su facultad o no está en su gerencia total controlar, sí se pueden tomar medidas para garantizar la integridad del Poder Judicial y prevenir la corrupción, aunque no se cuente con la capacidad directa de la conducta. Y pues claro, eso también atañe a cada uno de los individuos y su forma de desempeñarse. La corrupción también, en este caso, al vulnerar diversos preceptos constitucionales y derechos fundamentales, bueno, pues genera la desconfianza de la sociedad en general a llevar un debido proceso eh, en el que se garantice la justicia. Y bueno, pues no estaría también por demás hablar de los preceptos jurídicos por excelencia, que son vivir honestamente, lo cual no se está haciendo, dar a cada uno lo suyo, impartir la justicia como se debe y no dañar al otro, que también están siendo en este caso, pues, violados y no tomados en cuenta. Y finalmente, bueno, pues vamos a plantear una solución al problema. En este caso, primero que nada, me gustaría mencionar, pues, ya hablamos de los principios violados, hablamos un poco acerca de la Constitución y de lo que la Suprema Corte puede hacer. Sin embargo, aunque esto no es tal cual una solución al problema, bueno, pues es una alternativa que existe y si nos referimos a los sujetos de derecho, en este caso, estamos hablando de que como solución, pues si un magistrado o un juez de justicia administrativa se desestima un caso o no lo lleva porque está coludido con alguna otra persona, en este caso el abogado, cuando tenemos sospechas de que un juez de justicia administrativa está coludido, pues se pueden tomar las acciones de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura correspondiente, el presentar un recurso de revisión, donde si el juez de justicia administrativa desestima, por ejemplo, el caso, se puede presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa correspondiente y se pueden exponer los argumentos acerca de la colusión y aportar las pruebas y también, pues, presentar un amparo, ya que si el encargado de justicia administrativa desestima el caso o no lo lleva como se debe llevar,
A pesar de las pruebas que se presentan, se puede presentar un amparo ante un juez federal. Y en el amparo se puede argumentar que el juez de justicia administrativa está coludido con el abogado y que eso está afectando el derecho a una justicia imparcial. Muy importante en estos casos, como siempre, tener todas las pruebas para sustentar sospechas y, bueno, estar fundamentado en los preceptos legales correspondientes. En este caso, el amparo que deja sin efectos el juicio contencioso y lo remite al Tribunal Superior de Justicia Administrativa, nos lleva a la pregunta de si debe ser directo o indirecto. Ujú. Y para el planteamiento dado, la solución que se busca es bueno, sabemos que si la decisión que se impugna en un juicio contencioso tiene una resolución definitiva y firme, el amparo procede de manera indirecta, ya que estamos hablando de que el juicio habrá concluido y el amparo se utiliza como un medio de defensa contra dicha resolución. Y por otro lado, si la decisión impugnada en el juicio es una resolución interlocutoria o provisional que no resuelve de manera definitiva el asunto, el amparo procede de manera directa. Ujú, ya que se busca que el juicio contencioso se remita a un tribunal superior de justicia administrativa para que se resuelva el asunto de fondo. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de este amparo que se podría interponer y claro está que también se espera pues la debida suspensión temporal del servidor correspondiente con los artículos que pues ya se han ido mencionando a través de el análisis y la resolución del caso. Como un extra, pues también me gustaría mencionar el hecho de que estos casos son muy comunes, sin embargo, no siempre se llevan a mayores instancias. Llaman la atención el estado en el que se está llevando el caso y pues también relacionarlo principalmente con el artículo 116 de la Constitución, de la Constitución, donde se habla acerca de la remuneración adecuada e irrenunciable de los magistrados y de los jueces. Se habla de sus nombramientos, de que estos nombramientos también deben ser basados en que aquellas personas que son elegidas han prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia y que lo merecen por su honorabilidad, su competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Entonces, muy importante resaltar que las profesiones jurídicas deben llevarse bajo los principios que ya se mencionaron, sobre todo bajo la honorabilidad. Bien. Y también, pues, dejar como constancia que el amparo en materia administrativa, pues es el medio del cual disponen los particulares para protegerse contra la arbitrariedad administrativa en los casos en el que no hay ningún proceso contencioso administrativo a su disposición. El amparo, por excelencia, siempre va a ser contra actos u omisiones que provienen de autoridades. Entonces, pues en este caso, acudir hacia él y se deja en el entrever, debido a que no existen las pruebas suficientes que demuestren la colusión en este caso, pero pues también es claro decir que lo que se puede hacer contra, pues, un abogado que está en este caso de corrupción que viene de la colusión, pues depende igual del tipo de conducta indebida que haya cometido, las opciones que pueden corresponder a él, ajá, y que pueden ir desde presentar una denuncia en la barra de abogados correspondiente, en el colegio si es que pertenece a alguno, presentar una queja ante el órgano de control interno donde el abogado trabaja, por ejemplo, si es un servidor público, igual que se investigue su conducta y se apliquen sanciones administrativas como la destitución, la inhabilitación, porque si se está hablando de dicha colusión, bueno, no solo el magistrado está participando, o bien
pues interponer una demanda civil o penal, solicitando el pago de daños y perjuicios o la reparación del daño causado, así pues como la imposición de las sanciones correspondientes, que pueden ir desde la multa hasta la prisión. Ujú. También se puede presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero pues ya estamos hablando a más grandes escalas. Y en este caso particular, bueno, pues em, no se ahonda en ello porque no hay, a mi parecer y a mi criterio, lo suficiente para, las pruebas suficientes para tener en claro cuál sería el siguiente paso, correspondiente a este otro sujeto. Y bueno, pues también como un extra, mencionar pues la diferencia entre el amparo directo que se propone y el amparo indirecto, que puede ir desde el momento en el que se interpone y los casos en los que procede su utilización. Sabemos que el amparo directo se usa para impugnar actos de autoridad que violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se interpone ante un tribunal y después de la emisión del acto reclamado sin necesidad de agotar el juicio. Y pues eso solamente como un contexto de lo que se propone y de lo que se sugiere. Entonces, finalmente, bueno, pues ese es el análisis del caso del foro 2. Em, espero la retroalimentación. Muchas gracias por la oportunidad de investigar dentro de este ámbito, de ir de lo general a lo particular, que corresponde al conocimiento de la materia y por ende del derecho. Gracias.